Muy buenos días, muy buenas tardes, lindas madrugadas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una grabación más de su canal de Grisel Santa, con su servidora Grisel. Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Pues aquí haciendo grabaciones y dejando los pendientes que les tengo. Sobre todo, continuaremos hablando de arpías. Ay, qué barbaridad, hemos hablado muchísimo. Yo creo que tenemos más de un año hablando sobre ellas. Arpías, patanes, lo que nos rodea, su historia, cómo surgen. Es muchísimo. Y aún así no terminamos. El día de hoy es contestando un comentario, sobre todo de la teoría de Carla. Ya les había comentado en otras grabaciones que nos había dejado su teoría, lo que ella piensa de ellas. Y aparte tengo otras cosas. Vamos a abundar más, vamos a comentar más y puede ser que haya más. Recuerdo, sí que recuerdo cuando hablé por primera vez de portales orgánicos y que resulta que sí. La teoría que les compartía era en un entorno, en algo que yo había vivido, base en mi experiencia, y resulta que como fue pasando el tiempo, el tema se amplió y muchos comentarios que me dejaron los tomé en cuenta y claro que tenían toda la razón. Hay más y puede ser que en el tema de arpías también. ¿Qué tendremos que aprender de ellas? ¿Hasta dónde ellas tienen el poder sobre nosotros? Y por supuesto que esto es ancestral. No me gusta esa palabra, oigan. Que por cierto, ¿qué les parece si vemos qué significa? Vamos a ver en esta página de definiciones.com qué significa ancestral. Es un adjetivo relativo a los antepasados, que tiene procedencia muy antigua, especialmente dicho de una tradición, una lengua, etc. Muy lejano el pasado, es muy antiguo. Origen de la palabra proviene del francés antiguo ancestre, ancestro, a su vez del latín antecesor, perteneciente o relativo de los antepasados. Bueno, con eso nos damos cuenta que definitivamente es algo ancestral este tema. Y viene desde el principio, desde nuestro origen como seres humanos, no como seres, es muy diferente. Como hemos platicado en la historia, las arpías fueron la gran arma y herramienta para derrocar, para desestabilizar, para separar y quitar hasta cierto punto cierto poder potencial que tenían el primer grupo de fundadores, el grupo de Lilith y los fundadores. Vamos a llamarle fundadores nada más, ya sin Lilith, porque en ese tiempo pues Lilith ya no estaba, estaba prisionera y quedaba el grupo de fundadores más el guerrero, con el cual aprendieron ciertas técnicas de guerra que sirvieron, pero no del todo. Sabemos cómo surgen las arpías, cómo se dieron, ya tenemos mucho de eso, pero vamos a abundar más. Eso fue en el pasado, sí, con los ancestros. Lo importante es saber cómo se comportan hoy en día. Les he compartido mucho y les he explicado bastante, pero hoy vamos a hablar sobre la teoría de Carlita. Tiene más, pero con esto será lo suficiente para que ustedes lo comprendan y lo observen en la vida diaria, no solamente para las mujeres, sino para los hombres. Precisamente en la mañana estuve platicando con alguien muy conocido de ustedes y me comentaba eso, que sí las detecta y se sorprendió de saber que amigos en su entorno estuvieran siendo depredados por arpías y de una manera increíble, tanto que se ve en el semblante. Muchos me dicen, ¿cómo le haces para que no se te note tu edad? Es eso, nuestra energía. Hoy estoy cansada, hoy verán en mi rostro cansancio, pero la disciplina que llevo ya no me hace ver tan mal como antes lo hacía. Entonces imagínate lo que pasa cuando un hombre está viviendo, conviviendo con una de ellas y todo el día lo está succionando. Y a lo mejor a mí me podrían tomar como arpía, porque cuando estoy con un hombre lo estoy. Ay, pero yo es por que soy líder y los quiero ver movidos y estos hombres no se mueven. Pero en el caso de las arpías, pues se comportan de una manera
hasta cierto punto falsa, al principio, chantajista, manipuladora, y después, cuando menos te lo espera, ya te tiene agarrado de los tompiates y te absorbe. Y también conocemos el comportamiento hacia las mujeres. Hemos compartido mucho. Vamos a ver qué nos dice Carlita. Ya le dimos muchas vueltas al asunto y vámonos con su comentario. Carlita, siguiendo con el tema de arpías que también aplica a patanes, se podría decir que a grandes rasgos hay 3 tipos y dentro de estos 3 hay diferentes grados o frecuencias. Está en primer lugar las arpías portales, en segundo las arpías seres y en tercer lugar no serían arpías, pero sí seres con conductas aprendidas de arpías, que si estas conductas se transforman en estilo de vida, van a ir bajando su frecuencia hasta pasar al segundo nivel, arpía seres. No es de extrañar que hayan tantos seres con conductas aprendidas de arpías o patanes, porque si vemos es lo que más promueve el sistema a través de todos sus medios. El éxito asociado a la falta de escrúpulos de la femme fatale, arpía, y el hombre galán, patán. Por eso habría que replantearse lo que hemos absorbido del entorno, de lo que significa ser hombre o mujer, ser pareja, ser amigo, ser madre, padre, hijo, hija, etc. Porque hay pequeños detalles que están en casi el completo de la sociedad y veo que por ahí nos siguen enganchando a este arconte. Por lo tanto, permitimos de forma inconsciente que por esa misma conexión nos sigan exprimiendo o exprimir. Sí, todavía seguimos con ciertas conductas aprendidas. Tengo un radar bastante efectivo para patanes, no así para arpías. Recién ahora empiezo a identificarlas y viendo y comparando observo que pareciera que la orientación sexual nubla que los veas o no. Por ejemplo, una mujer hetero con cierta experiencia va a detectar arpías, pero no va a ver tan claramente a los patanes. Y a una mujer lesbiana va a identificar bien a los patanes, no así con las arpías. Lo mismo pasaría a la inversa con los hombres heteros y gays. Es como si el programita de orientación, atracción sexual cegara para no ver claramente a quién se tiene enfrente. Salvo que nos apliquemos y empecemos a trabajar en uno mismo. Porque siento que centrándonos en uno e identificando todavía qué pendientes tenemos con estos temas, es la llave para cerrar definitivamente la puerta a este arconte arpía patán. Lo que expongo no es por señalar hacia afuera, al contrario, es para incitar a ir hacia adentro con ciertas claves que van saliendo y ver sinceramente en cada uno de nosotros qué podemos hacer, ya que el único lugar aquí que nos es propio es lo que somos y donde con la voluntad suficiente y trabajo necesario podemos salir de las trabas que puedan ir surgiendo para lograr y mantener esa conexión con lo que realmente somos. Interesante cómo mi querida Carla está clasificando ya las arpías. Ya lo están viendo en un pequeño diagrama que lo veo como especie de organigrama. Sí, de estructura organizacional según. Tenemos en primer lugar arpías portales, segundo lugar arpías seres y tercer lugar, pues yo le estoy llamando arpías borregas o también podrían ser arpías copiadoras. Le estoy agregando eso porque mi querida Carlita solamente le está poniendo definición, pero no le pone el concepto o cómo las podría llamar. Por ello le estoy llamando arpías borregas o copias. Ya conocemos a las arpías portales. Sabemos que hay un cuerpo. Sí. Sabemos que dentro de él puede haber una entidad, puede haber, sí, una arpía. Ya conocemos que son como aves, como pajarracos medio extraños. Y puede ser que también como tipo brujas. Sí, eso también he visto y lo vi últimamente. Y no hay un ser. Hay alguien ahí inteligente gracias a la energía que están drenando y obviamente recuerden que ya lo hemos visto en otro video que depende del sapo es la pedrada. ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres un ser de alto potencial te van a poner una arpía también de alto potencial. ¿Lo recuerdan? A nosotros nos han enseñado el plano cartesiano. Líneas que se cortan perpendicularmente, una cruz. Pero yo he visto que en realidad la medida o la forma en que estamos viendo este plano es así, paralelo, no precisamente una V.
la frecuencia se maneja en positivo, va bajando, llega al cero, el punto cero, el origen, y después vuelve a subir, pero de manera negativa, y se vuelve una especie de paralelo. Esto también es muy importante que lo tomes en cuenta para el tipo de entidades que de pronto te están atacando o están en tu entorno acosándote. Recordemos, cuando empezamos en este camino del despertar, nos enteramos de los reptiles, nos enteramos de los insectoides, nos enteramos de ciertas entidades que supuestamente eran de baja frecuencia y nos estaban acosando. Ya aprendimos gracias a ciertos personajes, que cuando tú tienes alguna cierta violación o algo así, resulta o estás haciendo un ritual o estás invocando un ángel, algo parecido, pues se convierte, ¿no?, en una mantis, en un reptil. Y recordemos que ellos son de baja frecuencia y están en el nivel más bajo. Y pues imagínate cómo andábamos. Este es positivo, el 10. De este lado tenemos en una frecuencia 10 positiva y del otro lado tenemos negativa. Entonces, imagínate que nosotros nos estábamos moviendo en esta línea, a lo mejor hasta 20, por la forma en que nos sentíamos, puede ser. Y en esa misma frecuencia se acercaban de alguna manera las entidades que estaban en tu frecuencia. Algunas porque se mueven aquí, este es su medio, esta es su vivienda. La Matrix, cuando estaban los fundadores, tenían todas las puertas cerradas, era un observatorio, de hecho, por eso la forma de esta de cúpula. Pero con el tiempo se fueron integrando, lo hemos visto en la historia, que de pronto las bestias se volvieron nuestros líderes. Hubo otro tipo de entidades que las estuvieron utilizando como angelitos. Recuerden que desde hace mucho tiempo se habla de ángeles y ellos también se movían en cierta frecuencia, pero al ir bajando, porque puede ser que son entidades de alta frecuencia, pero al ir bajando también baja su frecuencia en este espacio. Sí, las bajadas no son fáciles y nada más bajar porque sí, tampoco. Es muy importante que tomes en cuenta esto. Ahora, también no tiene nada que ver con una altura, porque algunos van a decir, entonces me voy al cielo, ¿no? O me voy a una montaña, está más alto y seguramente ahí la frecuencia se ha de mover a lo mejor en 100, 200 y ahí voy a estar bien. No, mis queridos, fíjense que es algo interesante cómo se comporta la energía. No precisamente en una altura tú vas a estar bien. Esto tiene que ver con sentir y con cálculos que por ahí ya Carolina nos está dejando algo interesante sobre redes y que es difícil comprenderlo en cuanto a la humanidad, en cuanto a cómo tú puedes manejar tu cerebro, tus creencias y la expansión de tu conocimiento. Tu frecuencia sube y yo podré salir ahorita a la calle y encontrarme a mis vecinos y ellos andarán todos en la baba, con todos sometidos, manipulados, y por el conocimiento que tengo, no porque me sienta más cool, no porque esté bonita, no por mi cabello azul índigo que ya se ve verde, ahora yo mido tanto, no es por mi conocimiento e experiencia, recuérdenlo, y tampoco tiene que ver que yo haya estado en los primeros y por toda esa línea de vida hoy yo puedo medir más, tampoco. Por ejemplo, Lilith mide menos que yo y podría decirles que la maestra en ese tiempo medía más que Lilith, y dependiendo de las experiencias, de cómo subían, cómo bajaban, cómo los sometían, los encerraban, entraban y salían, se iban moviendo así. De pronto la maestra quería más experiencia, de pronto Lilith, y de pronto ahorita Lilith anda perdida y la maestra anda alta, y su servidora, pues por muchas cosas que he hecho, puede ser que ya ande al mismo nivel, pero a la vez no, porque ella tiene un historial y ella viene de otros lugares y otros espacios, pero tremendos, o sea, de alto nivel, pero está sometida. Entonces como que sí, como que no, y salimos a la calle y va de nuevo, puedo estar yo platicando con alguien y yo puedo estar así y la persona así, y por eso el símbolo de infinito. Intercambiamos energía y depende de la capacidad de la otra persona, de qué tipo de cuerpo tenga, me va a hacer esto. ¡Fum! Es muy importante que lo tomen en cuenta y varios de ustedes ya lo empiezan a observar en la convivencia.
El platicar cómo ellos intercambiaban energía y cómo se reponían tocándose con un abrazo, después que vino el beso y después ya el contacto sexual, la penetración, el coito. Ya fue otra cosa. Hubo mejoras, pero conforme fue pasando el tiempo, pues fue absorbiendo. Es muy importante que se identifique el cuerpo, pero ¿cómo saberlo? Es difícil, muy difícil. Y para poderlo hacer, bien lo dice mi querida Carlita, es teniendo una conexión contigo mismo, pero sobre todo, en la conexión con uno es conocimiento, energía. Les puedo asegurar que cuando yo andaba de pequeña tenía contacto con arpías porque las tenemos desde toda la vida. Cabe la posibilidad que tu madre, tus hermanas, ciertas mujeres y puede ser que ciertos hombres, recuerden que ya también tenemos esa teoría, eran arpías y convivimos con ellos desde siempre. Tenía capacidades. Sí llegaba a ver algo, pero no tan claro como hoy lo siento, no tanto lo veo, lo siento y de pronto genero un mecanismo para interpretar ese sentir. Y les cuento, mis queridos, que cuando era pequeña era incómodo. Yo andaba en una frecuencia baja, aunque era inocente, por las creencias y la educación que me estaban inculcando. Pero había algo que te movía y que decía no, que es la intuición, eso no. O quería decirme cuidado, o quería decirme en realidad es esto. Pero las creencias, la convivencia de todos y que me dijeran estás loca, estás mal, porque sí lo llegué a hablar con ciertas otras cosas. Pareciera que veo esto, pareciera que veo lo otro, siento esto, no sé, cosas así. Yo presentía que algo no estaba bien en esas personas. Hasta hoy y desde ese tiempo yo sentía cierto rechazo con otras y me generó mucha culpa, porque cómo me atrevía a rechazar a personas que pues en teoría pues eran familiares, que en teoría pues deberías de amar, de querer, y que en teoría eran buenas personas. Yo muy apegada a la iglesia, creemos que todos los que van a la iglesia son buenos, pero resulta que no. Resulta que tú sientes que algo no está mal, y para poderlo comprender es saber también esa capacidad, tu historia como ser, para poderlo comprender. Ahí está la clave, quién eres, tu experiencia. Y ya al conectarte y recordar quién eres, hoy se puede ver claro y mi querida Carlita y muchos de ustedes han podido ya detectar y sentir. Claro que hay confusión, por supuesto, porque yo les he comentado, cuidado, porque a veces hay personajes, hay seres que pues se me descarriaron, han sufrido y llegan a comportarse de esta manera. Les comentaba hace un momento, puede ser que mis parejas les diga, ay mira, esa también se comporta como arpía. No, mis queridos, hay ciertos detalles que podrían ser y a la vez sí cabe la posibilidad que estamos imitando, porque ¿quién nos educó? Y aunque no hayan sido arpías tu mamá o las mujeres que estuvieron en el entorno, tienen una influencia. Y bien lo dice mi querida Carlita, el consumismo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que sientes? Fíjense, apenas hace unos días fui a una clase de twerking, es baile, es como el reggaetón. Y explicaron la historia del twerking. Me encantó la instructora porque explicó muy bien de dónde viene y de qué se trata. El rollo también es ancestral, de culto, de religión, de los africanos. Y resulta que no está tan mal el asunto, pero desafortunadamente tomamos la información y lo volvemos algo bajo, depravado, morboso. Y resulta, mis queridos, que hacer ese tipo de baile tiene su gran talento, no es cualquier cosa, no nada más es menear la cadera y ya, no, mis queridos. Ya les platicaré y me encantaría hacerles un video de qué es lo que aprendí tomando clase de twerking, que hasta cierto punto no la tomé, nada más estaba observando. Es algo parecido, mis queridos. Surge algo importante en la vida, por ejemplo,
las brujas. Cuando en la Edad Media había brujas, se tomaron como las malas y ya sabemos que no, que eran las grandes sabias, las del verdadero conocimiento, las maestras, las científicas, sí, las hechiceras, las alquimistas, pero satanizadas porque estaban opacando al hombre que necesitaba poder y que las entidades y quienes nos controlan prefieren tener esa presencia, esa imagen masculina y porque además la mayoría de las entidades tienen forma masculina por su baja frecuencia, por su bajo conocimiento, se sintieron intimidados con la mujer. ¿Esto qué les suena? Hasta ahora se siente así. Cuando llega una mujer queriendo compartir su conocimiento y que hoy también la mujer se ha equivocado a cómo compartirlo, atacamos, queremos apagar y no queremos escuchar. Las mujeres, por ancestros, por el pasado, estamos catalogadas solo para servir a la sexualidad, nada más. Para otra cosa, no. Y ya vimos el porqué en la historia que hemos contado. Ya entendemos cómo es el asunto de las arpías portales. Tenemos el cuerpo, pero no sabemos quién está adentro. Y es muy difícil detectarlo siempre y cuando tú estés en una conexión contigo y más o menos tengas una estabilidad en el movimiento de tu energía, una frecuencia. Que muchos dicen, ay, yo estoy en una frecuencia alta, y siempre estar cool, y siempre estar súper chalala. Y fíjense que no, tiene que ver con el conocimiento. Hoy amanecí del carajo. Puede ser que me robaron energía, pero yo no pierdo mi frecuencia, porque ya lo recuerdo, porque ya sé quién soy. Si otra vez estuviera reseteada, hubiera perdido mi memoria, a pesar del robo de la energía, cabe la posibilidad que al tener esta falta de memoria, amnesia, bajaría mi frecuencia porque se me esconde el conocimiento y es como si hiciera un boom. Pero al tener conocimiento y estar despierta, recordando, estoy en una frecuencia aceptable, tampoco alta, porque para estos lugares, mis queridos, que podría ser alto, ¿no? Solamente hubo un bajón. Mi trabajo de conexión cuando yo tengo un ataque de estos o robo de energía es discernir, reflexionar, hacer cálculos. Eso es lo que hago, mis queridos. Y entonces se establece mi frecuencia, se recupera. Descanso también. ¿Y qué es lo que descanso? Depende de lo que consumas. En tus 5 sentidos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. Descanso en varios. A veces la vista y el tacto y el oído sí me falla un poco, pero en los demás puedo descansar. Y eso genera también conocimiento basura, que va a ser un choque con la frecuencia en que tú andes. Y por ello, bien dice mi querida Carlita, que depende de la conexión y lo que consumas, pues estarás en una alta frecuencia y te darás cuenta. Por eso a veces se nos va, ¿no? No las identificamos y aparte si llegamos a señalar a verdaderos seres que andan en la tontera, que podría ser una arpía ser o una arpía borrega, y chin, ya la regamos. De todas huye, ¿eh? De todas huye. Porque estar aguantando una arpía, así sea copia o borrega, no es nada fácil. Pero las peores, para mi punto de vista, son las arpías portales. Hace unos días les comentaba que en unos urbex o exploraciones que hacen ciertos personajes, encontraron brujas y las llegaron a grabar. Y yo las vi hasta inocentes. Sí. No son arpías que te estén dañando o que estén buscando que seas su presa. Todo depende, porque hay brujas que sí se llegan a casar con hombres y aparentan ser humanas normales, pero resulta que no. En la noche se transforman. También hay brujas que son hechiceras, ¿no? Hacen brujerías, hacen el daño y también pasan a afectar a toda la familia. Pero hay otras que no.
Pareciera como si fueran los escorpiones que les he puesto de ejemplo muchas veces, alacranes, serpientes, que son animales inocentes, pero tienen esa cualidad de ser y pueden hacerte daño inocentemente por mecanismo de defensa. Así hay arpías en cuerpos de brujas. Y resulta también que llegué a observar en este tipo de mujeres que son cuerpos que llevan mucho tiempo viviendo, longevos. O sea, no son de este siglo, puede ser que hayan sido desde esa época de la Edad Media, donde huyeron y se perdieron y se refugiaron en lugares escabrosos como lo hizo Lilith. Pero en el tiempo de Lilith, pues todavía todo era rescatable. En esos tiempos ya no tanto. Y puede ser que en esos lugares escabrosos se encontraron con alguien que las atrapó. Y la creencia de tener el culto a Don Santi, que él fue el que las creó, las hace refugiarse en esa creencia y terminan de ser unas brujas de alto nivel en algo muy bajo. En fin, es muy importante tomar en cuenta lo que dice mi querida Carla. El estilo de vida, la forma que tú te hayas formado en este lugar, puedes irte degradando, subiendo de nivel, porque pareciera que subes de nivel. De arpía borrega puedes convertirte en una arpía portal, o bajar de nivel, depende de cómo tú lo veas. Pero yo lo veo de nivel. ¿Por qué? Porque a veces los portales, va de nuevo, son equivalentes y proporcionales a que estén asediando a seres de alto potencial o grandes seres. Y sí deben de ser grandes. Cuando los encuentran y empiezan a acecharlos, esta energía les da ese poder. Es muy importante saber también que ellas necesitan, a fuerza de energía femenina, vamos a llamarle, esa sabiduría, ese conocimiento, esa alta frecuencia. Y no solamente la encuentras en cuerpo de mujer. Ahora ya vimos que hay una diversidad tremenda en los humanos. Puede ser que en un hombre, cuerpo de hombre, pero ¿qué tal si es un gay? Por eso nuestra querida Carlita nos comparte y nos dice lo que ella ha observado cuando tú tienes ese cuerpo y a quién sí podrías detectar. Dependiendo de ese cuerpo y del estilo de vida que te han impuesto, también tienes programas en él para detectarlos o no. ¿Por qué? Porque no les conviene que tú las detectes y siempre caigas en sus garras. Seas hombre, seas mujer, seas gay o lo que sea. Y depende también de ese estilo, pues te podrás convertir en uno o en otro. Pero siempre tendremos ese entrenamiento, educación y adoctrinamiento de serlo, patán o arpía, porque tenemos el ejemplo, porque nuestra capacidad como ser y ser humano es llegar, nacer y ver al líder. Y siempre nuestros líderes en primera instancia son nuestros padres o los personajes más cercanos a nosotros. Pero ¿qué pasa si de pronto los papás siempre andan ocupados, trabajo y sientan a los niños a ver televisión, revistas, ahora el celular? Esa influencia también cae sobre ellos y esas actitudes también. Oye, Grisel, pero pues nosotros somos rescatables. Claro, la mayoría de las personas que me siguen tienen una historia. El tan solo hecho de andar en la búsqueda de saber qué es lo que pasaba con uno, ni siquiera de saber qué éramos, qué somos, los motivó a andar de chapulín buscando respuestas. Solamente estaban en la búsqueda y resulta que era encontrarse con uno. Y ese acto demuestra tu capacidad, tu conocimiento y tu experiencia. Por eso tú puedes detectarlo y saber hasta qué grado estás conectado.
Algunos me dirán, oye Grisel, pero es que yo no estoy a tu nivel. Claro que no, claro que no. Tendríamos que sentarnos a hacer cálculos. ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Cuál es tu historial antes de venir aquí? ¿Cuántas vidas has tenido? ¿Qué tipo de vidas? ¿Y qué has aprendido de ellas? Porque hay algunas vidas que parece que pasamos de largo, mis queridos. No aprendemos absolutamente nada. Pero hoy es otra cosa. Estamos reaccionando y estamos aprendiendo. Sobre todo tenemos que aprender cómo nos estamos conectando uno, a donde sea. Yo hablaba de conexiones y les hablaba que era algo así, ¿no? Una conexión, llegabas y te enchufabas. Y ahora resulta que por todos lados te andas enchufando, conectando y a cualquier red que ya hemos platicado. Como naturaleza del ser, andamos en esa búsqueda de conexión, de un trabajo en equipo, de una célula. Es algo normal, es algo natural del ser. Pero aquí no existe eso. Y por ello nos drenan. Llegamos y hasta nosotros voluntariamente por esa naturaleza de ser, llegamos y nos enchufamos a esos personajes, que no va a haber una conexión así, armoniosa, que haga match. No, con que nada más hagas esto, ya es más que suficiente para que te drenen. Por ello es muy importante la conexión con uno. Bien dice Carlita, si no ponemos atención en nuestras conductas aprendidas, en lo que nos han enseñado y cómo nos han formado, podemos caer. Deja tú a que te depreden, a que te vuelvas esa arpía borrega, arpía ser o arpía portal, cualquiera de ellas. Muy importante observar esas conductas, pero sobre todo el conocimiento. Esa conducta, ese comportamiento viene de un conocimiento, de una programación, educación, adoctrinamiento. Entonces tienes que conocerte y saber qué tipo de doctrina, creencias ya estás teniendo para tener ese impulso de comportamiento o actitud. Y hoy hemos demostrado en este canal que tener conocimiento es valioso. Lo expandes, sumas y eso eleva tu frecuencia o te hace recordar quién eres y surge tu propio conocimiento, cualidad y capacidad. Si es estar en calma, en armonía y tranquilidad, conocimiento que a veces te da, me cayó el 20 y no tuviste la necesidad de tomarte una pastilla, de hacer meditación, de hacer no sé cuánta cosa, simplemente surgió el conocimiento, simplemente te cayó el 20, recordaste, agregaste conocimiento y eso hace que te sientas mejor, te expandas, expandas y esto haga que tengas un comportamiento armonioso dentro de lo que cabe en este lugar, porque tenerlo alto y así muy pero muy expandido es dificilísimo, pero por lo menos aceptable a este espacio y en este entorno en el que vivimos. Sí, a veces también eso te hace sentir mal. Quisieras fluir, volar. Y resulta que no puedes porque chocas y tienes que bajar la guardia. Así es, porque te pueden descubrir. El expandir la energía y el conocimiento te ilumina, brillas. Recuerdan que yo les comentaba que en la historia no había foco, no había luz, no había sol. Nuestro conocimiento iluminaba, le daba luz a este lugar. Muy mal manejado el concepto de luz. Hoy tienes que aprender a saber manejar esa frecuencia. ¿Para qué? Para que no te detecten y para que no te depreden. Sí. Entonces, mis queridos amigos, todas estas claves que Carlita y que ella me ha apoyado y me ha impulsado, motivado a comprender más esto, me llevó a entender lo que andaba encontrando y así ya como que me faltaba la piececita para decir, es esto. Debemos de tener en cuenta cómo nos comportamos, cómo surgimos, nos llevamos para poder lograr cuidar nuestra energía. Somos presa fácil, no solamente para que nos depreden, y por ello es muy importante que tengamos
la disciplina, la responsabilidad de siempre estar observando nuestra conducta, como nos dice nuestra querida Carlita, observar el conocimiento que tenemos, la forma en que nos educaron, para no caer en esa clasificación de arpías. Y tómalo en cuenta también, hombre, LGBTQ, X, Y y Z. Tómalo en cuenta. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad que nos estemos comportando de esa manera. Y sí, sí lo hacemos. Tenemos el ejemplo y tenemos el patrón. La clave para estar bien nos la han dado muchos. La vecina, Rodri, Emilio, ahora Carlita, su servidora. La conexión con uno, el reencuentro con uno y el recuperarse como ser. Esa energía, esa esencia que has perdido conforme has llevado tu vida de sufrimiento, de dolor, pero sobre todo de limitación. Espero te haya servido este video y agradezco mucho a Carlita que nos haya dejado este comentario, que nos haya compartido su conocimiento para expandirlo, y ponte a trabajar, porque si no te pones a trabajar, depredamos a la Carlita y me depredan a mí. Fíjense cómo a veces depredamos sin querer, haciéndonos tontos, nada más viendo a lo güey. Oye, Griseli, ¿qué pasa con esa energía si nada más veo a lo güey? Mira, si tú no eres un ser depredador, esa energía como que te la pones encimita y ahí va. Y ahí andas dándole de comer a todo mundo. Ni siquiera te sirve a ti. Ojalá y te sirviera a ti. Creo que estuviéramos contentos, por algo andas por aquí. Pero no. A esa persona que estás apegada y que no quieres soltar y que quieres estar agarrado y aferrado a él, a ese alimentas. A la persona que a lo mejor odias, híjole, se siente re feo odiar, mis queridos, por eso lo dejé de hacer. Sí, sí lo llegué a sentir. No nos hagamos los inocentes. Aquí todo mundo pasa por las armas. O sea, todo mundo experimenta eso. Lo importante es aprender, salir de ahí y no volverlo a permitir. Hoy ya no pasa, ya no odio, sí me molestan algunas cosas, pero ya no me carcome el enojo. Entonces, mis queridos, tómenlo en cuenta y no se vale señalar. Como dijera Carlita, las cosas no están afuera, las cosas están adentro, y no solamente está el ser, está toda la programación, educación, entrenamiento y adoctrinamiento que te han dejado, y a eso hay que atacar en primera instancia, para que surja lo que en realidad somos de manera espontánea, natural. Pues gracias por haber estado aquí, mis queridos amigos, les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Muy buenos días, muy buenas tardes, lindas madrugadas, que tengan un gran maravilloso momento. Yo soy Grisel, gracias por haber estado aquí, nos vemos en la próxima. Adiós.